es su turno. Ahí, recién estamos. Ahí, chicas, ya empecé a grabar. Entonces, bueno, este juego todavía no va a ser un juego socializado, ¿sí? Va a ser un juego individual, ¿sí? Pero, como yo les digo, nosotras somos las responsables, ¿no? De enseñarles a jugar. Y les gusta mucho también jugar con el adulto. Por eso ese es nuestro momento de nosotras poder intervenir en los diferentes juegos de los niños, ¿sí? Hábitos de la vida diaria, pueden lavarse solo las manos y secárselas, saben sonarse la nariz cuando se les recuerdan, algunos, ¿sí? Recuerden que esto es como unos parámetros más o menos de lo que tienen que hacer los niños a esta edad, ¿sí? No quiere decir que todos van a hacer esto. No todos los niños saben sonarse la nariz, ¿sí? Deben saber controlar los esfínteres durante el día. Esto sí es importante. ¿Se acuerdan que en sala de 2 ya los veníamos preparando, ¿sí? Trabajando eso en la sala y en la casa con los papás. Por lo menos dice de día. Nosotros en el jardín maternal somos unas convencidas también de que cuando se saca el pañal no se tiene que volver a poner, ni siquiera para la noche, ¿sí? El pañal se saca y se saca, ¿sí? No se pone a la noche. ¿Por qué? Porque hay muchas teorías, ¿cierto? Hay muchos, en esto de la educación, no, como van a ver, o como están viendo con estos pedagogos, ¿sí? Cada uno va a tener, ¿sí? Una teoría acerca de cómo aprenden los niños. Algunos se fijan más en unas cosas, otros se fijan más en otras. Unas aplican más una teoría conductual, otros más constructivista. Bueno, y nosotras, después que vamos estudiando y vamos viendo, vamos adaptando las diferentes teorías y formando una propia, ¿sí? De cómo queremos trabajar con los chicos. Por eso cuando ustedes vayan a trabajar, quizás encuentren una seña con unas características más conductual y quizás encuentren una seña más con una característica más constructivista, que quiere decir que el niño pueda hacer más cosas solo, que es lo que yo les estoy planteando ahora, ¿sí? Entonces, esto de dejar los pañales, para mí es importante, y también no soy partidaria de las pelelas o los otros o cosas así, pelelas de todas formas y colores, todo, tampoco soy partidaria. Creo que el niño tiene que dejar los pañales cuando una vez que se los sacan, cuando nosotros ya estimamos que están maduros, ¿sí? Cuando nosotros ya sabemos que nos pueden avisar, o cuando ya trabajamos diferentes actividades con los chicos, bueno, se saca el pañal y se saca el pañal. No se vuelve al pañal a poner cuando vamos al centro, a pasear, o cuando nos vamos a la casa de algún familiar, o a la noche, ¿sí? Y lo mismo que la pelera. Nosotros no podemos andar con la pelera cuando vamos al médico, o cuando vamos a la casa de un familiar, ¿sí? O sea, pueden, yo no lo veo muy prudente. Cada uno puede hacer lo que quiera con estos aspectos, ¿sí? Pero yo creo que no es bueno para el aprendizaje del niño, ¿sí? Creo que los niños tienen que acostumbrarse a ir al baño, ¿sí? Vienen adaptadores para el inodoro, eso sí lo pueden trabajar en la casa, y cuando van a la casa de otra persona, y bueno, los tendrán que sujetar a ustedes para que no se vaya por adentro del inodoro, ¿sí? O para que no tenga miedo, ¿sí? Pero para mí es importante que cuando se saca el pañal, se saque el pañal y no se vuelva a poner, ¿sí? Porque si no, les trae una contradicción a ellos. Saben ir solos al baño y utilizarlo correctamente. Estamos hablando de 3 años, ¿sí? Saben para qué es el inodoro, para qué es el lavamanos, las toallas, el jabón, ¿sí? Se desvisten solos y con un mínimo de ayuda empiezan a ponerse algunas prendas. Pueden colgar sus pertenencias, pueden ponerse solo los zapatos, aunque no sepan hacerse los moños, ¿sí? Ni soltarlos tampoco. Saben comer solos, utilizando correctamente la cuchara y el tenedor, y saben servirse solos agua de la canilla de una jarra sin derramar. Bueno, esto es muy depende.
Saben retirar su cubierto una vez acabada la comida. Todo esto quiere decir hábitos diarios, ¿sí? Quiere decir aquellas cosas que los niños en teoría pueden hacer solitos, ¿sí? Eh, no quiere decir que, como les digo siempre, es como una referencia. Emocionalmente van afirmando su propia personalidad, pueden manifestar una amplia gama de emociones en un corto intervalo de tiempo, ¿sí? Estos niños que se enojan, lloran, patalean y después a los 5 minutos ya están riendo y jugando como si nada. Son impulsivos y responden rápidamente a las situaciones. Normalmente les resulta difícil controlar sus emociones, ¿sí? O sea, expresan tal cual les sale a ellos, ¿sí? Ellos no tienen filtro. Su estado físico influye mucho en su estado emocional, es decir, bueno, si están enfermos, vieron cuando están enfermitos, no tienen ganas de hacer nada, están callados, ¿sí? Eso, cuando empiezan a, por ejemplo, a levantar fiebre los chicos en el jardín, nos damos cuenta enseguida las maestras porque ya no quieren jugar, se aíslan, se acuestan o se duermen, ¿sí? Con frecuencia tienen sentimientos de miedo e inseguridad y tienen grandes deseos de agradarle, ¿sí?, al adulto. En el aspecto psicomotor pueden cambiar con seguridad, pueden caminar con seguridad hacia adelante y hacia atrás, cambiando el ritmo y parando a voluntad. ¿Sí? Suben y bajan las escaleras sin apoyo, alternando los pies, pueden saltar sobre los dos pies, se paran sobre un pie, pueden andar de puntillas, garabatean con movimientos horizontales y circulares y logran sentarse y levantarse sin apoyo. Logran patear la pelota con el pie y atraparla con las manos, ¿sí? Esto tiene que ver con la coordinación también, con la coordinación de su propio cuerpo, ¿sí? El poder patear la pelota con el pie, ¿sí?, les implica mirar, ¿sí?, y coordinar ese movimiento junto con lo que ellos, o sea, coordinar el ojo con el pie. Y atraparla con la mano es coordinar sus ojos con las manos, ¿sí? Más el objeto que viene. Esto es lo que les estaba hablando recién. Coordinación visomotriz es esto de la visión y las manos, ¿sí? Dibujan la figura humana con una gran cabeza, ¿sí?, que son los monigotes. Los niños hacen movimientos con el lápiz por el placer motriz, ¿sí? Y van descubriendo así, ¿sí?, los trazos. Todavía no tienen una intencionalidad, pero si ustedes le preguntan qué dibujaron, seguramente ellos les van a decir que esta rayita es el perro, esta otra rayita es la mamá, o este círculo es el papá, ¿sí? Pueden encajar elementos en un tablero, enhebrar collares, reproducen figuras cerradas, ¿sí? Hasta que yo les decía círculos, ¿sí? O sea, no llegan a ser círculos, son todos, recuerden que son todos movimientos de garabato. Juegan con objetos pequeños, levantan torres y gozan destruyendo la obra construida, ¿sí? Les gusta esto de apilar y derribar, ¿sí? En cuanto al lenguaje, durante este tercer año de vida, el lenguaje crece de forma vertiginosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros en la otra clase hablábamos de los signos de alerta, ¿sí? Bueno, acá estamos diciendo que un niño de 3 años ya tiene que hablar fluidamente. Por más, ¿sí?, que a veces no le entendamos bien lo que nos quiere decir, o no diga, no pronuncie bien, no sea bien claro para hablar, pero sabemos que está hablando, ¿sí? Entonces eso es una buena señal, que a pesar de que no tiene una buena dicción, no es claro para hablar, pero sabemos que se está comunicando de alguna forma, ¿sí? El vocabulario pasa de unas cuantas palabras a varios de cientos. Las frases se hacen más largas y más complicadas, se incluyen preposiciones en las frases, aparece el género y el número en las palabras, ¿sí? Es decir, los niños, o el perro, o mi mamá y mi papá, ¿sí?
Aparecen los artículos, esto que les decía recién, con diferencias individuales se adquieren las reglas de sintaxis, es decir, que ordenan y se enlazan las palabras para formar oraciones que se unen entre sí, ¿sí? O sea, pueden decir frases, ¿sí? Utilizan la mayoría de los sonidos del habla, pero pueden distorsionarse algunos de los más difíciles, como por ejemplo la L, la R, CH, I, B y la Z. Todos nosotros cuando escuchemos a los chicos que tengan algún problemita de dicción, ¿sí? De claridad, le repetimos la palabra bien como alargando los sonidos de las palabras para que ellos nos vayan entendiendo, ¿sí? Se divierten con el lenguaje y disfrutan de los poemas, reconocen cuando se les dice algo absurdo, como por ejemplo, tenés un elefante en la cabeza, ¿sí? Esto es bueno también para tenerlo en cuenta, ¿no? De la parte cuando empecemos a buscar las actividades y los contenidos que podemos dar en cada sala, ¿sí? De saber que a esta edad les llama la atención y les gusta esto de los disparates, ¿sí? De las adivinanzas, de las cosas disparates, de los poemas, ¿sí? Todo lo que sea cortito les gusta. Expresan sus ideas y sentimientos en vez de simplemente hablar sobre el mundo que los rodea. Y responden a preguntas simples, ¿sí? Ya los niños que cumplen los 4, tienen 3 años y cumplen los 4 a mediados de año, ya como que van un poco más rápido, ¿sí? Como que se va a dar todo esto más rápido. En cambio, los niños que entran a sala de 3 con 2 años y cumplen 3 en la sala de 3 años, es como que esto se va a dar de otra forma, ¿sí? Por eso también después vamos a ver cómo se trabaja esta diversidad, ¿sí? De características dentro de un mismo grupo. Están ingresando, bueno, la sexualidad, ¿sí? Esto tiene que ver con ESI, por eso es importante que sepamos qué idea, ¿sí? O hasta dónde vamos a llegar nosotros con esto de explicarle a los niños sobre ESI, ¿sí? ESI, que es Educación Sexual Integral. Porque recuerden que la ley, ¿sí? La ley también nos habla de esto, de dar ESI, ¿sí? Y de dar una educación integral. Entonces, nosotros debemos integrar todos los contenidos y uno de los más importantes es este de ESI. Los niños a esta edad están ingresando al triángulo madre, padre, hijo, que según Freud llamó la etapa del complejo de Edipo, ¿sí? El complejo de Edipo es cuando el niño está enamorado de la madre y el complejo de Electra es cuando la nena está enamorada del papá, ¿sí? Es así que comenzarán a apegarse más a su madre en el caso del niño y a su padre en el caso de la niña. De alguna forma van a preferir a uno de los dos, según el caso, y van a compartir el padre o la madre, van a competir, perdón, con el padre o con la madre por el amor de su padre y su madre, ¿sí? Al mismo tiempo se van a ir identificando con su padre o su madre como un modelo para poder conquistar a su padre o a su madre, ¿sí? Miren todo lo que está pasando por la cabeza del niño, ¿sí? Por eso también es importante esto, ¿no? De los modelos, ¿sí? De la mamá, de cómo son, del trato, ¿sí? No todas las mamás somos iguales, hay mamás que pueden tener un montón de tatuajes, hay mamás que pueden tener qué sé yo, se pueden rapar la cabeza, y ahora tenemos las familias eh, que son del mismo sexo, ¿sí? Digo, podemos tener dos papás, podemos tener dos mamás. En este caso, los niños se pueden identificar con otro familiar, ¿sí? Con la abuela, con el abuelo, con una tía, ¿sí? Para buscar este referente, ¿sí? O ahora esto está muy
en duda también, o si no, no van a buscar el modelo de personas, sino más bien buscan en las actividades que hace uno y otro, ¿sí? Pero hoy en día, ¿sí? En las casas, todos hacemos todo, ¿sí? O sea, el papá y la mamá salen a trabajar, si son dos mamás, las dos mamás irán a trabajar, ¿sí? Los dos papás pueden trabajar, o por ahí hay un papá que trabaja el mediodía y el otro papá trabaja el otro mediodía, ¿sí? Entonces, bueno, tiene más que ver con una identificación de tareas y labores y una identificación más que tenga que ver con el amor, con el cariño y con la aceptación del otro como es, ¿sí? Es medio complejo esto de Freud, porque ya como que tenemos muchas conformaciones de familia que son diferentes, no es como antes que dice mamá, papá, hijo, ¿sí? Ahora tenemos otras conformaciones de familia, pero bueno, siguen buscando los niños esta información de algún lado. Los límites que la realidad y sobre todo sus padres le impondrán, operarán como resolución al conflicto del complejo de Edipo. ¿Sí? Esto que les decía recién, o sea, o buscan en otro familiar, ¿sí? Resolver esto, o va a ser, si hay un papá y una mamá, va a ser esto de los límites que le va a poner el papá, ¿sí? Para que sepa y resuelva ese complejo de Edipo, ¿sí? Pero bueno, ahora, como te digo, está medio complicado este tema. Están aprendiendo en base a experiencias que le dan satisfacción y buscará repetirlas para reeditar ese placer. Por ejemplo, el niño con gestos o sonrisas solicita que le hagan nuevamente algo que le causó satisfacción. Por ejemplo, levantarlo en brazos y subirlo de una forma vertiginosa, ¿sí? O sea, levantarlo y levantarlo así para arriba, ¿sí? Eso le gustó y seguramente si le gustó se va a reír y si no le gustó va a llorar y lo va a hacer saber, ¿sí? Aumenta la curiosidad por los genitales y se interesan por ellos y por las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sí? Bueno, es por ello que podemos encontrar niños de 3 años que hablen poco, como les decía recién. De toda esta variedad podemos encontrar también niños de 3 años que hablen poco y otros que tienen un importante desarrollo del lenguaje oral. Niños de 3 años que aún no se dediquen, no sé. Señor, Sí, Analía tiene el micrófono prendido. Analía, ahí está. No, vamos a tener que, a ver. Ya está, Analía, muy bien. Bueno, ahí me voy de nuevo. Ahí está, Analía, gracias. Bueno, ahí estábamos viendo. Niños de 3 años que aún no se deciden a cantar y otros que intentan entonar canciones enteras. Niños de 3 años que controlan el esfínteres y otros que lo hacen con dificultad o otros que no lo han logrado. ¿Sí? Eso que les hablaba recién. Niños de 3 años que bailan muy rítmicamente, mientras que otros niños de esa edad todavía observan bailar a los otros, ¿sí? Es decir, hay que darles tiempo. Y niños que intentan dibujar con distintas herramientas, lápices, crayones y marcadores, mientras otros garabatean tímidamente en ciertas ocasiones, ¿sí? Entonces, esto es darles tiempo, ¿sí? También tiene que ver cuándo cumplen años, ¿sí? Cómo vienen trabajando, ¿sí? Cada niño es diferente y el ritmo de aprendizaje de cada niño también es diferente, ¿sí? Entonces hay que darle su tiempo. Ahora pasamos a los de 4 años, ¿sí?
Aspecto emocional y social. Es la edad más rica en el juego de la fantasía. ¿Sí? Hay una verdadera confusión entre lo real y lo fantástico. En esta edad es como que no pueden todavía, ¿sí?, separar de lo que es real de lo que es ficción. ¿Sí? Y esto lo tienen hasta pasado los 6 por ahí. ¿Sí? Les cuesta esto, de poder separar lo imaginario, ¿sí?, de lo real. Pueden creer en la existencia de hadas, ¿sí? De hecho, bueno, creen en el hada de los dientes, en el ratón Pérez, en Papá Noel, en el, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que son estos personajes imaginarios, que incluso pueden también inventar personajes que se esconden para hacerle daño, ¿sí? También hay que estar acá atentos, ¿sí?, que no haya nada malo, que puedan, o pueden inventar un personaje que les hace daño, o realmente hay alguien que les hace daño, entonces ellos inventan esto para poder contarlo, ¿sí? Ahí tienen que estar atentas a ustedes cuando los niños nos hablan, ¿sí? Hay que saber parar un ratito, ¿sí? Si estamos haciendo una actividad y en ese momento nos quieren contar algo, hay que saber parar y escuchar, ¿sí? Y después seguimos. Por más que sea una cosita chiquitita que nos quieren contar, siempre parar y escucharlo. Es muy importante que los padres no asusten a sus hijos con las historias de ogros o cucos y que tampoco se burlen de sus miedos, minimizándolos o negándolos. ¿Sí? Es importante escucharlos y permitirles expresar todos sus miedos. ¿Sí? Esto tiene que ver también con las emociones y con poder, con que ustedes sean una figura de apego en donde, una mosca, chicas, que me molesta, en donde los niños puedan hablar con ustedes abiertamente y que les puedan contar lo que les pasa, ¿sí? Entonces es importante, esto lo que yo les decía recién, no minimizarlos, y contenerlos, si tienen miedo, si están asustados por algo. Por ahí contamos un cuento y se asustan de algún personaje, o sacamos un títere y se asustan también. Entonces, si vemos que se asustan mucho, bueno, entonces lo guardamos, ¿sí? Y hacemos otra cosa. Pero es importante darle esa importancia que ellos le dan a eso que le está pasando, pero siempre contenerlo, ¿sí? No decirle, ya va a pasar, no, eso no existe, no, porque todavía no lo comprenden ellos, ¿sí? Entonces es importante darle la importancia que se merece. Al sentir la necesidad de descubrir el mundo en el que están inmersos, para así poder dominarlo, interrogan a los adultos sin cesar sobre las cosas que ven e imaginan, ¿sí? Es una edad, 4 años, donde los niños hablan mucho, ¿sí? Hablan y preguntan mucho. Hacen manifestaciones exageradas ante sus destrezas y habilidades, buscando la aprobación del adulto y sus compañeros. Pueden comunicar sus deseos y necesidades utilizando palabras, pero si es necesario van a llorar o se van a reír, van a gritar, van a tener rabietas, pataleos, ¿sí? Son los adolescentes del jardín, sumamente críticos en sus manifestaciones y comentarios sobre las cosas o acciones que observan, ¿sí? Acá en el jardín tenemos sala de 4, que son los adolescentes del nivel, ¿sí?, de jardín, y sala de 2, que serían los adolescentes del maternal, ¿sí? Que están como ahí, en ese trance, ¿sí? No son ni chiquitos ni grandes, ¿sí? Entonces es una edad conflictiva. Aspecto emocional y social, su espíritu independiente lo lleva a tomar sus propias decisiones y desechar ayuda del adulto. Se le puede ofrecer oportunidades para elegir actividades, ¿sí? Están aprendiendo a establecer turnos y a compartir. Acá podemos hablar de los juegos reglados ya, los juegos, vieron que hablábamos en la sala de 3, todavía no podían hacer esto, bueno, acá ya sí, pueden participar, pueden aprender a esperar su turno,
¿sí? A compartir, tienen más contacto social, sus amistades son más duraderas, ¿sí? Aunque se enojan con frecuencia, pero tratan de recobrar rápidamente a su amigo, ¿sí? Pero sí es verdad, ya a esta edad ya tienen como su compañero, su amistad, su grupito, ¿sí? Ya los extrañan, ¿sí? Se llaman, les piden a las mamás que los vayan a visitar o que se junten en la casa de algún compañerito. Aceptan reglas y realizan las consignas con más cuidado, son habladores y ruidosos, se sienten grandes y gustan ayudar a los pequeños, a los que, a los que cansan por su exagerada protección. Si ellos se creen que son muy grandes, entonces, sobre todo cuando tenemos las plurisalas, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos las plurisalas, ahí se nota más esto de la protección. Tienen una enorme energía, su necesidad de desarrollar los músculos los llevan a actividades intensas, les gustan correr, saltar, escalar, balancearse, y no tienen mucha conciencia ante situaciones peligrosas, por lo que se debe advertir el cuidado contra los accidentes, ¿sí? Hay niños en esta edad que tienen muchísima energía, ¿sí? Muchísima, que no la pueden terminar de canalizar en el jardín, entonces siempre se les comenta a las mamás y se les pide que los lleven a alguna actividad para que puedan descargar más, ¿sí? Una actividad para que se cansen más, para que lleguen más cansados y para que puedan descargar toda esa energía que tienen. Que generalmente, bueno, le decimos que los lleven a fútbol, a natación, ¿sí? Motricidad. Tienen un mejor control muscular, pueden trepar, saltar escalones, practicar equilibrio, saltar con rebotes sobre uno y otro pie. Manejan el lápiz, el pincel y la tijera sin mayores dificultades, aunque les resulta difícil recortar figuras pequeñas, ¿sí? Respetan los límites de las hojas cuando dibujan. Tienen una mayor coordinación manual que les permiten abrochar, encajar y enhebrar. Se afianzan en el freno inhibitorio, ¿sí? Evitando llevarse objetos por delante y parándose de golpe frente a las personas, ¿sí? O sea, les gusta andar corriendo así por toda la sala y se paran de golpe cuando ven otro compañero o la seño o una silla, una mesa, ¿sí? Tienen una mayor coordinación manual, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes hablábamos que no tenían mucha coordinación, ¿sí? Esto de la prensión fina, ¿sí? Antes es toda la mano, ahora ya buscan esto de la pinza, ¿sí? Algo más chiquito para poder agarrar los lápices y los marcadores, ¿sí? Hacen muchas lenguajes, hacen muchas preguntas, incluyendo el cómo y el porqué de las cosas, les gustan los juegos de palabras, combinan hechos, ideas y frases para reforzar su dominio de palabras y oración. Tienen dificultad con los tiempos de verbo, ¿sí? O sea, no pueden decir, no pueden plantearse así como decir, mañana vamos a ir a tal lado, y pasa mañana y él es hoy, o sea, se les hace todo un lío con esto de los tiempos verbales y del tiempo en sí, ¿sí? Hacen oraciones más largas, hablan mucho, dan nombre a lo que hacen, pueden iniciarse en la escritura de su nombre, combinan las palabras con la acción, describen las imágenes que observan en una lámina, ¿sí? En una lámina, en un libro, son capaces de contar historias sobre una base de una imagen y con relación lógica, ¿sí? Esto que tiene que ver con los libros. Nosotros les mostramos una etapa de un libro y le podemos preguntar qué creen ellos, de qué se trata este libro, ¿sí? Hábitos de la vida diaria, sus hábitos de salud, orden e higiene mejoran considerablemente. Pueden sanarse la nariz, utilizan todos los cubiertos, duermen menos horas por día y comienzan a bañarse solos. Se lavan y secan sus manos, se cepillan sus dientes. Ya quieren elegir su ropa y son capaces de vestirse rápidamente. Esto tiene que ver más con
con las rutinas y lo que se dé y cómo manejan en la casa estos hábitos, ¿sí? No siempre es así. ¿Mm? Esto de cepillarse los dientes. Yo he tenido muchos niños con muchísimas caries en 3 años, que tienen 3 años. O sea que esto tiene que ver también con cómo lo trabajan desde la casa, ¿sí? Que nosotros también lo podemos trabajar en el jardín, ¿sí? Aspecto intelectual, le gustan los juegos que le permiten reconocer y aparear colores, formas, tamaños, ¿sí? Las letras, los números comienzan a interesarlos, pues el niño los descubre en su mundo familiar y social, empezando a construir muchas hipótesis en relación a estos dos objetos de conocimiento, ¿sí? Estos objetos de conocimiento es todo lo que tiene que ver con el mundo familiar, ¿sí? Cómo se maneja su familia y social, ¿sí? A dónde van a comprar, o a dónde van a salir, o cuando se van al médico, ¿sí? Todo eso tiene que ver con lo social. Y esto les llama la atención, ¿sí? Porque se mueven números, ¿sí? Eh, se mueven números, se mueven letras, ¿sí? Palabras, cosas nuevas para ellos que van absorbiendo. Reconocen colores, tamaños, formas y posiciones en imágenes. Esto de la familia y lo social son lo principal que nosotros vamos a utilizar para que los chicos conozcan, ¿sí? Cómo se mueven o algo. Por ejemplo, en lo social, si nosotros queremos trabajar los números, los vamos a trabajar así en este ámbito grande, ¿sí? Porque en el jardín nosotras enseñamos de una forma globalizadora, ¿sí? Todo junto. No, si queremos aprender el número, no vamos a sacar el número 1 y le vamos a enseñar el número 1. Vamos a hacer diferentes actividades que a él le permitan conocer los números en general y la función social del número, ¿sí? Para qué usamos el número, a dónde encontramos los números, ¿sí? Para eso es. Aprenden canciones, poesías, reteniendo su letra. Con respecto a los dibujos, representan la figura humana, con un monigote más completo, llegando a incorporar tronco, brazo, extremidades. Se inician en el dibujo de algunos objetos fáciles y reconocibles por sus semejanzas a la realidad, como una casa, un auto, aviones, árboles. Aunque a veces se yuxtaponen las partes, por ejemplo, cuando dibujo un automóvil y el volante está en otro sector del papel, ¿sí? O sea, pueden dibujar, bueno, el avión, ¿sí? Y un ala lo dibujan para el otro lado, ¿sí? Pero bueno, se puede notar bien qué es lo que quieren dibujar. Ya tiene más sentido lo que dibujan. En el juego buscan compañeros y pueden jugar en pequeños grupos alternando con momentos de juego solitarios, ¿sí? Pueden jugar con su amigo, pueden jugar solo, pero ya como que más prefieren jugar con el otro. Pueden compartir sus juguetes, les gusta disfrazarse y gustan del juego dramático y los títeres, ¿sí? Bueno, con respecto a la sexualidad, los niños avanzan en el conocimiento de su cuerpo, centrando su curiosidad en la diferencia sexual, y el juego lo pone de manifiesto. Van a jugar a la mamá, al papá, a los hijos, a los novios, a estar casados, ¿sí? A salir a comprar, esto de hacer algunas actividades o cosas que ven dentro de la casa, ¿sí? Entre los 3 y 5 años, la fase de la autoexploración. Tienen interés por conocer sus genitales, se tocan. Es importante evitar expresiones del tipo ¿qué haces? Eso no se toca, ahí no te tenés que tocar, es feo. Bueno, porque todas estas cosas que nosotros decimos, ¿sí? A ellos los van a inhibir en su descubrimiento, ¿sí? Es mucho mejor y es mucho más saludable que ellos solo se toquen y que ellos solo se descubran a que venga otra persona y los toque, ¿sí? Entonces, hay muchos chicos que por ahí lo pueden llegar a hacer en el jardín, hay otros que no, ¿sí? Pero sí es bueno decirles que
ellos se pueden tocar solos, pero que no tenemos que estar viéndolos todo lo que hacen, ¿sí? Se pueden ir al baño o lo tienen que hacer en su casa, ¿sí? Pero no hacerlo sentir ni vergonzoso ni que sea una cosa mala, ¿sí? No se puede hacer adelante de todo el mundo, ¿sí? Y lo bueno es esto, de que solamente también se pueden tocar ellos y que nadie los tiene que tocar y que ellos tienen que cuidar su cuerpo, ¿sí? Hay que trabajar esto mucho de cuidar sus partes íntimas, ¿sí? Desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, el niño de 4 años se halla en plena fase del llamado por Freud complejo de Edipo, ¿sí? El que hablamos anteriormente también. Y bueno, acá hay algunas actividades que realizan los niños, ¿sí? Ahí vemos que están dibujando en el piso, en lugares grandes, amplios, con tiza, ¿sí? Ahí están con los libros. Acá vemos también estas actividades que les gusta mucho, que habíamos hablado que les gusta eh, jugar con los adultos, esto del baño, ¿sí? De lavarse las manos solos, de poder vestirse, de utilizar de forma correcta los cubiertos, ¿sí? Bueno, sigue siendo importante esto de la contención, ¿sí? De cuando lloran, gritan, de poder eh, brindarles un momento a ellos solos, ¿sí? Preguntarles qué le pasa, por qué se enojó. Dejarles que se les pase también es buena alternativa y después preguntarles qué les pasó. Bueno, ahí que pueden saltar en un pie, ahí estamos viendo que se está haciendo un juego de rayuela. Estos juegos tradicionales se trajeron mucho ahora al jardín de nuevo, ¿sí? Y nos sirve también para poder trabajar con los chicos estas destrezas que ya tienen y que las podemos seguir trabajando en el jardín. ¿Sí? Esto de pararse en un pie, pueden seguir estas consignas simples, ¿sí? Bueno, ahí está dibujando, está garabateando. Ahí está como hablábamos recién, que pueden hacer la cabeza enorme, los brazos. Después esto de enhebrar, eso les gusta mucho, los entretienen mucho y también les ejercita esto de la coordinación de la mano y ojos, ¿sí? Lo que está haciendo. Bueno, esto de que se están descubriendo, esto de no retarlos, ¿sí? De no hacerlos quedar en evidencia delante de los otros, ¿sí? Sino contarles simplemente de que lo podemos hacer, pero no delante de todos. Ahí está eso de enhebrar también, y ahí del uso de la tijera. Estas son actividades de sanarse la nariz, de abrochar y desabrochar. También hacemos muchas actividades con los broches de ropa, ¿sí? En ponerle a la ropa, sacarle, todo eso que implica la aprensión. Bueno, cepillarse los dientes, bañarse. Acá las diferentes formas, ¿sí? Dijimos que ellos pueden ir incorporando, ir separando por color, por forma, entonces podemos buscar actividades donde lo puedan hacer. Acá pusieron unos caminitos que los llevan a las vocales, ¿sí? Acá donde les gusta disfrazarse, cantar, expresarse. Bueno, acá de los títeres también. Y esto, bueno, del cariño, ¿no? De demostrarse que se quieren, ¿sí? Que son amigos. Ya está. Ahí está. Bueno, eso sería lo de las características de 3 y 4 años, ¿sí? Acá básicamente es como lo mismo de la vez pasada, es decir, a lo que tenemos que estar atentos, ¿sí? Y de todas las cosas que los niños pueden hacer. Como ya les dije antes, esto de las características nos va a servir al momento de planificar las actividades
para cada edad, ¿sí? Para esto es lo que nosotros vemos, cuáles son las características de los niños. Para esto nosotros vemos qué es lo que pueden hacer los niños, ¿sí? Y para no aburrirlos, ¿sí? Y para hacer actividades que realmente sean de su interés. Y que aparte, como están viendo los pedagogos, como están viendo los pedagogos, también ellos nos hablan de esto de cómo nosotros vamos a ir incorporando y vamos a ir ayudando a los chicos con estos diferentes desarrollos, ¿sí? De sus habilidades y su destreza y también de los conocimientos, ¿sí? De la construcción de los diferentes conocimientos, ¿sí? A ver, ¿qué nos dicen por acá? Todavía no nos corren, ¿o sí? ¿Ya no están corriendo? Pero que hoy Buenas nos tardes a abrieron todas. tarde la clase. Buenas tardes a todas, ¿cómo están? Yo siempre llego para Hola. cortarla a la profe Ceci. Lo Es que que me pasa, falta. profe, es que tenemos el colectivo de clases atrás, por eso la estoy apurando un poquito, pero ya le avisé a la profe que hay unos minutitos de demora. Bueno, Así que tranquilas, terminen de ya desarrollar cerramos. el tema dentro de esta hora. Un beso Somos a todas, así. no quiero interrumpir más. Bueno, dale, gracias. Chau, chau. Bueno, no, lo último, bueno, esto estaba hablando por qué debemos saber las características de los niños, ¿sí? ¿Qué es lo que nos aportan? Y para cerrar esta hermosa clase, ¿alguna pregunta, chicas? Perdón. Profe, Sí. disculpe. Yo más que nada que hacer una consultita sobre el trabajo, porque estoy con todo lo que he pasado con el tema esto de estar en los médicos, todo eso, me estoy reatrasada, sinceramente. Ah, bueno. Y todavía no tengo no grupos, nada. Y no Ah, sé cómo es lo que tengo que hacer porque no he podido estar en las clases tampoco. Sé que tenía que eh, hacer el trabajo, pero buscar la biografía de de los y pedagogos. pero sí, pero no sé si después tengo buscar de los cuatro y Sí. después qué más, o sea, lo otro que era. Y después, si puede unirse a algún grupo, yo estuve viendo que las chicas estaban diciendo, ahí las chicas estaban solas, yo después, cuando me pongan qué grupo va a estar, les asigno un pedagogo para que expongan el jueves que viene, Ajá. ¿Y ¿sí? cómo sería más o menos el tema del examen? O sea, ¿cómo es? ¿Qué sería lo que tendrían que exponer nosotras? Por Más o ejemplo, menos para ir viendo. yo les doy Brunner, por decirle un nombre, y ustedes van a hablar sobre la biografía de Brunner, ¿sí? Donde nació, qué fue su vida personal, muy cortito, y el aporte pedagógico de Brunner a la educación también muy cortito. Eso es lo que van a hablar ustedes, el grupo, ¿sí? Claro. Ah, Eso, bueno. eso nada más. Ah, bueno, yo después escribo en el grupo entonces a ver si por ahí queda alguien libre. Como yo no he Bueno, estado, sí, por eso estoy media sí, hay desorientada. muchas chicas que tienen dos grupos, no sé, Margarita y Steffi son dos nada más. Si la pueden aceptar a Flavia, tienen Bueno, a super ella. Ahí está Margarita, hola. son dos nada más. Ahí está Flavia, hable con Margarita y se une al grupo. A ver si Bueno, falta algo, se une directamente, ¿sí? Bueno, bueno, y cortito, gracias. ¿alguna pregunta? No, de nada. ¿Alguna pregunta, chicas, de lo que vimos ahora? Para cerrar el No, tema, me ¿no? encantó, me encantó el tema de que están jugando los niños los juegos que se jugaban antes. Eso me parece tan lindo, Sí, sí, porque es como que volvemos a la infancia y una infancia sana. sí. Sí, ahora estamos como retomando todo lo que tiene que ver con lo cultural, con el acervo cultural de cada uno, ¿sí? De nuestro, sobre todo, de recuperar los juegos tradicionales, ¿sí? Y bueno, y yo les quiero contar que Mónica, ¿sí? Les quería pasar la foto, pero no tuve tiempo de bajarlas. Mónica se festejó el Día del Niño, ¿cierto, Mónica? En el jardín donde usted trabaja, se vistió de
payaso Tereré dejó, dijo ella, la escoba, el lampazo, todo, y disfrutó una jornada con los niños. Y bueno, yo le quería compartir con ustedes la foto, pero no pude hacerlo, tuve un problema técnico, pero bueno, les quería compartir esta experiencia de Mónica, agradecerle y bueno, y decir esto, ¿no? De nosotras vamos, ustedes van a trabajar, ¿sí? Como auxiliares y animarse a hacer estas cosas, ¿sí? A trabajar así con los niños, a entregarse al niño, ¿sí? Y bueno, y muy bien, Mónica, te salió hermoso. Gracias, gracias. Fue un mimo al alma, sí. Sí, y aparte es ya, La ya verdad. buscando experiencias para hacer con los Claro. niños, sí, sí. Sumando puntos, claro. Sumando puntos, sí, sí. Y los niños ahí nomás se enganchan. Y bueno, hizo con globos, juegos con globos, ¿cierto? Tuve que hacer un curso acelerado de 1 hora De de globología. globología. Sí, pero bueno, eso es importante, chicas, ¿sí? Ya más adelante lo vamos a hacer nosotros acá en clase también, vamos a tener que hacer una clase, entonces esto de ir sacándonos los miedos, la vergüenza, ¿sí? Todo eso se trabaja mucho. Me encanta a mí hacer todo esto. Muy bien, la felicito, Cuando, Mónica. cuando, cuando no me disfrazo de Vía Cruzet, soy Celia Cruz y ahora soy el payasito Terere. Claro, ya cambio, ya más acorde, dice. Bueno, chicas, la felicito, Mónica, y que Gracias, siga sumando gracias. más experiencias así, de a Bueno. poquito, y bueno, y después ya la vamos a tener dentro de la sala. Aparte hay que buscar otro personal que vaya a limpiar el jardín. Sí, 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 sí. lo lamento. Sin ninguna duda, Bueno, sí, sí. gracias. Bueno, y Gracias, vamos profe. sumándonos todas, ¿sí? A estas actividades tan lindas. Vamos a ir perdiendo los miedos, ¿sí? Bueno, chicas, las dejo, así puede entrar la otra profe, así no nos corren. Y nos vemos el otro jueves. Eso les quería decir también, que si tienen algún power que quieran pasar para la exposición, me lo mandan a mí el día anterior para que yo ya lo tengo listo y se lo comparto yo en pantalla, ¿sí? Si quieren. Si no, pueden hacer afiche, pueden leer, no hay problema. Sí, Margarita. Gracias, profe. Chau, Bueno, Araceli. profe, muchas Chau, gracias. chau, chau. Chau, Chao, Tamara. chao. Chau, Buen chau. fin de. Chao. Buen fin de, chicas. Chao, Nos chao. vemos. Nos vemos. Gracias.